Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que esté aquí, gracias por acompañarnos de verdad. Es un placer poder tenerlos con nosotros hoy día y en el fondo un poco poder compartir lo que el Señor tiene preparado para nosotros durante este día. Estamos en esta serie que hemos titulado Transformados, cómo Dios nos cambia y ya llevamos 2 semanas en donde hemos visto lo que el Señor hace en nuestras vidas y hoy día en particular quiero compartir algo bien especial. No sé si le pasó a los que... ¿Cuántos están aquí que son casados? Déjenme ver la mano de los que están casados. Ok, varios. ¿Cuántos están solteros? ¿Cuántos están solteros sin compromiso? Mira el que está soltero sin compromiso, soltera sin compromiso, y ahí puede que el Señor le hable, ¿ok? Entonces, la idea un poco es que cuando uno entra en el matrimonio, uno tiene una idea, y esto es para los solteros, ¿ok? Esto es un mensaje para ti, o para ti. Cuando uno está soltero, en el fondo uno tiene esta idea, ya que va a ser así. La mujer, qué sé yo, el príncipe azul siempre va a oler a camomilla, ¿ya? La mujer siempre se va a ver linda. Pero en el fondo cuando uno entra en el matrimonio se da cuenta que hay muchas cosas que son distintas a como en verdad uno las pensó que podían ser. En el fondo hay varias cosas que son distintas, entonces uno no puede seguir siendo como es, ¿ok? Uno tiene y está obligado a cambiar. Ahora, los que hemos estado involucrados en una relación y los que llevamos tiempo en el matrimonio, sabemos que en este caso, este proceso es largo y que dura bastante tiempo. De hecho, hace un tiempo atrás compartía en la clase de matrimonio un estudio que se hizo con respecto a las parejas y cómo en este caso hay un proceso en que uno mentalmente se mantiene con una idea de soltero que dura entre 7 a 10 años, con una mentalidad de una persona soltera en el sentido de que siempre es más apuntado hacia uno en vez de pensar en el núcleo, en la familia. Y cuando uno pasa ese proceso ya empieza a pensar más de manera abierta y general en vez de ser más personal. Pero es un proceso. Ahora, si usted se fija, cuando uno no cambia la manera en que tiene de pensar, cuando uno no cambia este sistema que está metido aquí adentro en la cabeza, tiene conflicto. Y en general, usted le puede preguntar a cualquier psicólogo, a cualquier terapeuta, el conflicto dentro del matrimonio es bueno. ¿Por qué? Porque generan los cambios correspondientes para que podamos amoldarnos, para que podamos transformar esta manera singular a un sistema más plural, donde somos dos. En mi caso particular, obviamente, fue no solamente un cambio de manera de pensar, sino que yo, 2 días antes de casarme, llegué a este país y me casé. Me compraron, ¿no? Me compraron ahí, el esclavo llegó, ¿no? Pero así fue mi historia. Yo conocí a mi esposa en mi país. Ella llegó acá. A mí ella es americana, entonces ella vivía aquí. Y en este proceso donde estuvimos orando por bastante tiempo, Dios nos mostró y nos guió un poco que teníamos que estar en este lugar. Ahora, cuando yo llego aquí no solamente tengo que comenzar una relación, una nueva vida en cuanto a una vida de pareja, sino que tengo que comenzar un nuevo sistema. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a la manera de hacer las cosas en mi país, entonces fue un cambio en la manera de pensar. Y estoy seguro que muchos de los que están aquí pueden sentirse identificados. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando uno comienza algo nuevo, en general en este proceso, uno no puede quedar igual. Yo no puedo seguir de la misma manera porque si no voy a tener conflictos. Ya sea en un trabajo, la primera vez que yo llego a un trabajo no puedo ser irresponsable o qué sé yo, no puedo seguir levantándome tarde
a pesar de que a mí me gusta levantarme tarde, no puedo. Entonces tengo que cambiar la manera que tengo de pensar en cuanto al sistema de horario. Quizás tengo que empezar a acostarme más temprano. Ya no puedo salir y ser tan irresponsable, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada uno de nosotros quizás ya sea en un área laboral o como padres. Les decía la semana pasada, como padres, muchos de nosotros creamos esta idea, wow, hijos, qué lindos, van a salir rubiecitos, qué sé yo, y van a salir sonriendo. ¿Cierto? Y cuando llega el niñito, lo único que hace es que llora, 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 y uno no sabe qué es lo que le pasa a este niño, no sabe qué está sucediendo. Entonces, en el fondo, lo que quiero que tratemos de conversar hoy día es esta idea que para que haya una transformación tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tiene que haber una transformación en nuestra manera de pensar. Entonces, algunas de las cosas que hemos visto, quiero ponerlas acá. Déjeme ver algo aquí. Para que haya transformación, dijimos la primera semana, tiene que haber renovación. Y esta tiene que ver y hablábamos un poco de la idea de el renovar espiritualmente. Tenemos que tener un tiempo de lectura bíblica, qué sé yo. Tenemos que también entender que necesitamos el uno del otro. Necesitamos este tiempo, es importante, no porque este tiempo me va a salvar, sino porque aquí puedo conocer a otras personas. Otra de las cosas que dijimos fue esta: mi crecimiento espiritual es el ejercicio de transformar y renovar. ¿Ok? Mi crecimiento espiritual es el ejercicio, es un constante ejercicio. Eso fue algo que dijimos la primera semana. Otra de las cosas que dijimos también fue, hay muchos que quieren conocer la voluntad de Dios, pero no están dispuestos a hacer los cambios que le permitan conocerla. Hay muchas personas que están aquí que en verdad entienden, sí, lo que Dios me ofrece es bueno, pero no están dispuestos a cambiar, no están dispuestos a generar los cambios necesarios para que puedan conocer la voluntad de Dios. Otra de las cosas que dijimos fue esta: ser pecador no me descalifica para encontrar renovación. Ser pecador tiene que ser de algún modo el requisito principal. De hecho, decíamos la semana pasada esta otra idea: ser un pecador es el primer paso para experimentar una transformación. Es el primer paso para poder experimentar una transformación. Entonces estamos en esta idea de poder transformar, y algo que quiero que podamos entender es el hecho de que nosotros en el fondo necesitamos de alguna manera transformar nuestra manera de pensar. De hecho, no sé si le ha pasado esto, pero lo voy a poner aquí como idea. Muchas veces tratamos, pero en verdad jamás vemos cambios. Muchos de nosotros tratamos de generar cambios, ya sea en nuestra vida, tratamos de generar cambios en nuestra manera de ser, tratamos de generar cambios en las relaciones, tratamos de generar cambios en nuestros hábitos, pero en verdad jamás cambiamos. Tratamos de hacer cosas, pero no cambiamos. Seguimos con los mismos hábitos, sigo con la misma manera que tengo de pensar. Entonces, de algún modo deberíamos preguntarnos el por qué. Más aún, viendo las palabras que dice Pablo en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Piensen en esa frase: sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, algo que vamos a hablar hoy día, esta idea de que para que haya transformación, lo voy a poner aquí, para que haya, cambiar nuestra manera de pensar requiere obediencia en amor. No es esa. Para que haya, algo que vamos a hablar hoy día es esto: para que haya transformación tiene que haber renovación. Para que haya transformación tiene que haber renovación. Entonces, eso es un poco lo que Pablo nos está diciendo, ¿cierto?
Ahora, Pablo es el mejor ejemplo que uno tiene para ver este cambio en su manera de pensar. Y es el mejor ejemplo, ¿por qué? Porque Pablo, de algún modo, es un personaje que atraviesa una circunstancia donde él era de una manera y de un día para otro él se transforma en una persona completamente distinta. Tenía una manera de pensar en un minuto y luego cambia su manera de pensar en otro minuto. De hecho, mire lo que dice la historia de Hechos. Este es el Pablo antes de que cambie. Hechos 7, del 60 en adelante. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, este es Esteban hablando, estaba siendo apedreado, ¿ok? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Este personaje Saulo, es el personaje que en un futuro se va a transformar en Pablo. ¿Ok? Ahora, aquí es donde comienza la historia de Saulo. Y este es el contexto. Saulo está aprobando lo que está pasando aquí. Esteban había confrontado a la gente con su pecado. Esteban era uno de los seguidores de Jesús. Y él está confrontando a la gente y a los líderes en general con lo que ha pasado. ¿Quién es Jesús? De hecho, si usted lee el capítulo 7 se va a dar cuenta que él hace una recopilación de la historia judía y cómo llega hasta el punto de Jesucristo y confronta a la gente. Ustedes han sido los que han matado al Mesías. Entonces la gente estaba súper molesta y en cuanto a esta herejía que ellos están viendo, lo apedrean. Y aquí está Saulo, de algún modo, aprobando todo esto. Ahora, ¿qué es lo que conocemos de Saulo? Veamos un poco algunas de las cosas que conocemos de Saulo. ¿Quién es este Saulo? En primer lugar, él es nacido en Tarso. Y esto es súper importante que lo entendamos. Esta es parte de la provincia griega y es la capital. ¿Okay? Entonces, por ser la capital, hay mucha influencia, hay una influencia bastante en este lugar de lo que tenía que ver con la cultura, ¿okay? Con la riqueza en la educación. Entonces la familia de Pablo, o en este caso de Saulo, que es el mismo personaje, tiene esta influencia de conocimiento. ¿Okay? Además de eso, por causa de que él vive en esta zona, tiene muchos beneficios. Otra de las cosas que también conocemos de Pablo o de Saulo es que él viene de la tribu de Benjamín. Él es parte de la tribu de Israel. Su familia es descendiente directa de esta tribu. Entonces, por ende, es parte del pueblo judío. ¿Ok? Y quiero que entienda esto. Muchos judíos, en el minuto en que los judíos son esparcidos y son exiliados, un grupo vuelve, pero muchos quedaron en distintas zonas. Y en este caso vemos que la familia de Saulo continuó fuera en el extranjero y él creció en esta ciudad. Otra de las cosas que tenemos como conocimiento que sabemos de Saulo es que él es un ciudadano romano. Y esto es importante porque dentro de la historia de Pablo, a él le abrió muchas puertas el hecho de ser ciudadano romano. Pero esto tiene que ver también con la primera parte, con el hecho de que él había nacido en Tarso y su familia al octavo día tenía la opción de hacerlo ciudadano romano. Y obviamente para muchos la ciudadanía romana era un beneficio. Otra de las cosas que conocemos de Pablo es que era un fariseo. Cuando él crece, él se une a lo que tenía que ver con este grupo de personas que seguían una interpretación bíblica, ¿ok? Y que es el grupo llamado fariseo. Y los fariseos, de hecho, además de eso, tenían un poder no solamente religioso, sino que social. Y Pablo, en este caso Saulo, él se une a este grupo y toma una posición súper importante. Ya lo vimos anteriormente, que él está aprobando todo lo que está pasando con
con Esteban, el apedreamiento de Esteban. Entonces, él llega a tomar una posición súper importante. Y hay una razón por el por qué. Porque en este caso, que es la quinta, él era discípulo de Gamaliel. Y Gamaliel era un maestro, era un líder del grupo de los fariseos. Y en verdad Gamaliel era uno de los líderes, ¿ok? Entonces, al haber sido discípulo de Gamaliel, Saulo en este caso toma una posición súper prominente dentro del grupo de los fariseos. Ahora, en esta historia, si usted continúa leyendo el capítulo 8 del libro de Hechos, que es una recopilación, el libro de Hechos es una recopilación, es una continuación de la historia que escribe un hombre llamado Lucas. Lucas contó en un minuto la historia de Jesús, y él comienza luego de entrevistar a distintas personas y de pasar bastante tiempo con testigos oculares. Esto es lo que encontré. Y en el libro de Hechos él continúa el primer versículo diciendo que esta es la historia que continúa. Esta es la historia que continúa. De hecho, a Lucas, quien escribe este libro, él pasó bastante tiempo con Pablo, quien es uno de los protagonistas de este libro. De hecho, desde el capítulo 8 en adelante se transforma en la historia de Pablo, desde su transformación hasta el naufragio que él experimenta. Entonces hay una fuente directa que Lucas en este caso está recibiendo. Y en este caso particular, Saulo, luego de haber experimentado esta trágica muerte de Esteban, él ahora tiene el deseo de tratar de eliminar a todos los que están transformándose a esta nueva religión. Él de verdad quiere destruirlos, quiere hacerlos desaparecer. ¿Okay? Él está convencido de que tiene que eliminarlos. Y se levanta una persecución terrible en contra de los cristianos, liderada y dirigida por este personaje, Saulo. Entonces, en este proceso y en este punto, por causa de la persecución, la iglesia se empieza a expandir. ¿Por qué? Porque todos estaban quedando en el mismo lugar, pero la persecución lo que hace es que ellos se tienen que ir, tienen que salir y empiezan a ir a las distintas zonas, Samaria. Usted va a ver dentro del capítulo 8 cómo en esta persecución que se levanta, uno de los personajes va y empieza a predicar a un etíope. Hay una historia que nos muestra donde la iglesia se empieza a expandir. ¿Okay? Empieza a salir de este lugar que era Jerusalén por causa de la persecución que este hombre comienza. Entonces, llegamos al capítulo 9 del libro de Hechos, que es una historia que muchos que son de iglesia la conocen, pero si usted no es de iglesia, esta es una historia bien particular, porque aquí es donde Saulo está en dirección a cumplir el propósito que él tiene. Entonces, miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 9. Mientras tanto, Saulo respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote. Él aún respiraba, y esta frase me fascina, porque esta palabra respiraba o respirando tiene que ver con un hecho de que él vivía para. Eso es lo que esta palabra significa. Había hecho su vida como ideología, como sentido de eliminar a todas las personas que creían en Jesús. Y en particular, a todos los que decían que Jesús era el Mesías. ¿Okay? Entonces él aún, desde el minuto en que había muerto Esteban hasta este punto, que es el capítulo 9, aún tenía este deseo de eliminar, hay que matar. Y en el fondo quiero que entienda esto. Saulo tiene este deseo porque para él lo que está pasando no es lógico. Y quiero que entienda esto además. Pablo no está actuando de mala manera, porque esto era parte de la ley judía. Las personas que de algún modo comenzaban a tener cierta idea contraria a los principios judíos.
¿ok? Entonces, lo que él está haciendo, en el fondo, él está guiado por su amor a la ley, por su amor a Dios. Entonces, continúa la historia, está donde el sumo sacerdote y le dice en el versículo 2, y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. Y así se llamaba el grupo antes de que le llamaran cristianos, se les decía la gente o los del camino, ¿ok? Los del camino, así se les llamaba. Y él lo único que quería era llevarse preso. Entonces lo que está haciendo, él está pidiendo permiso para que pueda ir a las distintas zonas fuera de Jerusalén y él pueda tener la autorización de los líderes en las sinagogas para que le permitan hacer lo que él quiere hacer, llevarse preso a cualquiera que esté hablando o siguiendo este nuevo camino. Entonces ahí está en este caso Saulo, y su rabia de algún modo no tiene límites, ¿ok? Su rabia está, él quiere tratar de alcanzar la mayor cantidad de gente, sean hombres o mujeres, a él no le interesa, lo único que quiere es que esto en verdad se acabe. Y el versículo 3 continúa, y aquí comienza una parte interesante. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Piensa en esto. De hecho, hay un chiste que dice que el único personaje que se convirtió en fruta fue Pablo, porque él se convirtió en Damasco. Si no lo entendió el chiste, se lo explico después, ¿ya? Entonces, está en dirección y de pronto algo extraordinario pasa. Su experiencia fue súper radical. Una luz, miren lo que dice ahí, una luz, un relámpago, de repente llenó todo a su alrededor. Está como una burbuja de luz, ¿ok? Y continúa el versículo 4. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Esta es una historia fuera de este planeta, ¿ok? Aquí muchos dicen, no, fue un extraterrestre. Quiero que entienda que esto es una historia extraordinaria. Este tipo va camino con intención y de pronto esta luz cae al suelo y escucha una voz que le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y yo siento de algún modo que quizás esta misma voz hoy día se repite para nosotros, para aquellos que puedan estar viviendo en duda, para aquellos que viven en crítica, para aquellos que viven con un pie adentro y con un pie afuera. Piense en esta pregunta que voy a poner aquí. En vez de decir, ¿por qué me persigue? ¿Por qué no crees? María, Pedro, Sofía, ¿por qué no crees? Esteban, ¿por qué no crees? Mira esta otra pregunta. ¿Por qué criticas? Aquí podría decir varios nombres, pero no, borré esa parte. ¿Por qué criticas? Juanita. No voy a decir ningún otro más porque si no después la hermana Juanita es la que... O piensa en esta otra pregunta. Porque hoy día te tienes que caer del caballo y responder a esta. ¿Por qué no quieres cambiar? ¿Por qué no quieres cambiar? ¿Por qué sigues de la misma manera? Mira esta otra pregunta. ¿Por qué sigues con esa acción? ¿Por qué sigues de la misma manera, actuando de la misma manera, haciendo las mismas cosas, haciendo las mismas estupideces? Y quizás hay algunos que están aquí que se han caído del caballo ya varias veces, pero no quieren responder a esta pregunta. Entonces el versículo 5 continúa y dice, ¿qué quieres, Señor?, preguntó. ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús
a quien tú persigues, le contestó la voz. De algún modo esta experiencia lo llevó a, ¿quién me está hablando? ¿Quién es este personaje que me está hablando a mí? Y esto no es menor, ¿ok? Porque quiero que entienda esto. Usted puede venir todos los días domingo, pero si cree que yo soy el que le está hablando, le va a pasar siempre por arriba de la cabeza o quizás nunca vas a querer cambiar. Pero quiero que entienda esto. Cuando logra responder a esta pregunta, ¿quién eres? ¿Quién me está hablando hoy día? ¿Quién me está diciendo esto? Si logras entender que Jesús, entonces en verdad vas a ver los cambios. De hecho hay una idea, hay muchos hoy en día que tienen una pregunta sin responder y por eso no cambian. Y esta pregunta puede ser el hecho ¿de qué se trata todo esto? Puede ser una pregunta como, ¿en verdad Dios existe? Puede ser la pregunta de, hey, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Puede que tú estés con una pregunta y por eso no puedes generar ningún cambio. Quiero decirte que la respuesta es simple, se llama Jesús. Él es la respuesta. Él es la respuesta para cualquier pregunta que tú puedes tener. El versículo 6 continúa y dice, levántate y entra a la ciudad que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Interesante, escucha, pregunta quién es y recibe una orden. Automáticamente recibe una orden. Los hombres que viajaban con Saulo, continúa el versículo 7, los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Quiero que entienda esto. Aquí hay testigos que vieron esto. Esto no fue una historia que Pablo, o que en este caso Saulo, inventó. Ellos vieron lo que pasó. Saulo, de algún modo, luego de esta experiencia, algo está pasando. ¿Por qué? Porque recibió una orden y se va. De hecho, el versículo 8 dice, Saulo se levantó, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano estos testigos, estas personas que estaban ahí atónitos viendo lo que estaba pasando, y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Esto para mí es interesantísimo porque de algún modo este hombre está con un deseo de algo. De hecho, lo voy a poner aquí en la pantalla. Él recibió una orden y obedeció. Levántate y anda, y él se fue y hizo lo que la voz le dijo. De hecho, no solamente eso, sino que leímos recién que él estuvo 3 días orando y ayunando, porque él no quería que su experiencia pasara como cualquier tipo de experiencia. Él no quería que su experiencia fuera una experiencia más. Ahora, hay muchas personas que les encantaría tener una experiencia como la de Pablo. Hay muchas personas que les gustaría, mi fe se tiene que solidificar, entonces yo de verdad que si a mí Dios se me aparece, si a mí una voz me habla, yo en verdad voy a cambiar. Pero creo que entienda esto. Y que tiene que ver con una pregunta de ¿por qué su experiencia fue tan radical? Y en verdad no había nadie más que pudiese alcanzar a este hombre. Él estaba convencido de una idea. Él estaba convencido de que este hombre llamado Jesús era un simple charlatán, no era nadie más. Él creía en verdad en sus ideas, en la promesa de un Mesías, pero él no creía que ese hombre llamado Jesús era el Mesías. Y en su convicción, él estaba completamente en contra de este nuevo movimiento. Entonces, es el mismo Jesús quien tiene que ir a alcanzarlo, porque si hubiese ido Pedro, adivinen lo que hubiese hecho Saulo. Lo arresta, quizás lo mata. No había otro.
Ahora, si usted continúa en esta historia, se va a dar cuenta que cuando Pablo se va, Dios le habla a un hombre llamado Ananías. Hay un hombre que está orando y Dios le habla y le dice, hey, tienes que ir y tienes que ir a orar por Saulo. Entonces Ananías, todos conocían a Saulo, si Saulo se había hecho un nombre. Entonces Ananías está, no, Señor, ese hombre, no sé si tú sabes, así actuamos nosotros a veces, como que tratamos de hacerle entender a Dios que Él está mal, ¿ok? Entonces, Señor, Él persigue y mata a los cristianos. No, sí sé. Sí sé. ¿Qué onda, Señor? No te preocupes. Yo me voy a encargar de Él, tú encárgate de obedecer. ¿Ok? Entonces Ananías va, golpea la puerta y aquí continúa la historia, retomamos en el versículo 17. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, esta frase me fascina, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mire cómo se aplica la obediencia en todo esto. Hay un hombre llamado Ananías que obedece a Dios a pesar de todos sus miedos que él podía tener, él obedece. Saulo, a pesar de todo lo desconocido que él está experimentando, él obedece y se va a un lugar y espera. Ahora, en medio de esto, Ananías viene y no le dice, oye, Saulo, ya, yo tengo que orar por ti, arrodíllate ahí. No. Mire cómo empieza la frase, hermano Saulo. Lo hace parte de la familia. Y aquí hay otra idea para confirmar lo que Saulo ha experimentado. ¿Ok? Porque hubo un personaje que recibió una revelación de parte de Jesús que le mostró lo que este hombre llamado Saulo había experimentado. La obediencia de algún modo crea una idea. De hecho, voy a poner aquí, su obediencia trajo confirmación. La obediencia de Pablo trajo confirmación. Él obedeció y al obedecer Dios confirmó, yo estoy contigo. Y lo confirmó con una persona que él no conocía, con un extraño que llegó y oró por él. De hecho, si usted continúa leyendo, dice en el versículo 18, al instante cuando él oró cuando Ananías ora por Saulo, cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Esto es increíble. Al instante cayó algo de sus ojos. De hecho, lo puse así aquí. Sus ojos fueron abiertos. Cuando este hombre estuvo dispuesto a obedecer, sus ojos fueron abiertos. Y esto puede ser súper simple en esta idea porque él no podía ver, pero hay una idea que trasciende en el tiempo. Cuando somos capaces de obedecer y movernos en fe, nuestros ojos son abiertos. Puede que tú hoy día estás con los ojos completamente tapados y no puedes ver, pero Dios quiere abrir tus ojos y lo único que tienes que hacer es obedecer. Sus ojos fueron abiertos. Y esto lo llevó a transformarse en una nueva persona. Esto lo llevó a ser una persona completamente distinta. Este es el nuevo Saulo. Mira el nuevo Saulo. Comenzó a predicar. Sus ojos fueron abiertos. Si usted continúa leyendo, él comió, se recuperó y empezó a predicar. Acuérdese que tenía papeles que le autorizaban a entrar en las sinagogas. Entonces él empezó a usar los papeles que tenían y empezó a ir a la sinagoga y empezó a predicar. El nuevo Saulo, además de eso, pasó 14 años de metamorfosis, desde el minuto en que él se convierte hasta el minuto en que se convierte en el misionero, pasaron 14 años. De hecho, Bernabé que fue un compañero de él, pasó bastante tiempo con Saulo. Bernabé fue quien lo tomó, Bernabé fue quien lo acompañó y él pasó bastante tiempo con él. 14 años de metamorfosis, este fue el nuevo Saulo. Otra idea,
Otra parte del nuevo Saulo, pasa a ser un misionero, se convierte en un misionero. Luego de estos 14 años, él ya no es un perseguidor, sino que ahora es un evangelizador. Ya no es uno que mataba, sino que es uno que trae una nueva vida. Uno que levanta, uno que hace iglesias. No solamente fue un misionero, sino que además de eso, el número 4, escritor de gran parte del Nuevo Testamento. Él escribe muchísimas cartas que se transformaron en un pilar para el Nuevo Testamento. Y que de algún modo, dentro de toda su experiencia, él nos cuenta su propia vida, nos cuenta un poco de situaciones que pasaban en distintas iglesias y que hoy en día no solamente ayudaron a la iglesia a la cual fueron enviadas, sino que nos ayudan a nosotros también. Pero todo esto comenzó, esta transformación y este nuevo Pablo que vemos aquí, o este nuevo Saulo, simplemente comenzó cuando él escuchó la voz y él obedeció, se levantó y fue, obedeció. Todo comenzó de esa manera. De hecho, voy a poner esta idea aquí. Su transformación pasó por su obediencia en amor. Recuerda esto, él estaba enamorado de Dios, nunca no estuvo enamorado de Dios. Él amaba tanto a Dios que él no quería ver cómo su propia religión se desviara. Por eso él levanta esta persecución. Él no quería que el Mesías al que él esperaba, otros estuvieran inventándolo. Por eso quería ir y destruir a ese grupo del camino. Y su amor pasó a esta religión, a esta ideología, pasó a centrarse en una persona llamada Cristo. Él obedeció en amor. Ahora, si usted no me cree que su transformación pasó por amor, mire lo que nos dice él. Este es su testimonio. Él nos deja evidencias de su testimonio en Filipenses 3, versículo 7 en adelante. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, el tener la posición, el tener, ser de la tribu de Benjamín, el de algún modo haber sido discípulo de este gran hombre, de este gran líder, qué sé yo, de tener todo el conocimiento, ser un fariseo, todo esto, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Ahora ya no me interesa, ya no tiene ninguna importancia. Eso es lo que está diciendo. Todo eso que antes yo consideraba ganancia, que para mí era importante, hoy día no me interesa. Continúa en su testimonio. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor. Mire estas palabras. Incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Aquí hay una muestra de amor y si usted no la puede ver, déjeme decirlo, este es un hombre enamorado de Jesús. Las fiestas para él no tenían importancia. Las posiciones políticas que él podía tener no tenían importancia. Y quizás el mensaje para ti es, quizás las prioridades son distintas para ti. Pero para él, en este caso, él tenía un amor increíble por el Señor. Mire cómo continúa. Por él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino que la que viene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Este hombre es un hombre enamorado de Jesús. Y él obedece, él cambia por amor a Cristo. Otra historia de su testimonio. Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo
vive en mí. Y esta podría ser de algún modo una contraposición. Yo ya no quiero nada que me interese a mí. Ya no es que yo vivo por mi interés, por mi conveniencia, sino que ahora yo vivo por lo que Dios, por lo que Jesús quiere. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Este es un hombre que se mueve en obediencia por amor a Jesús. Ahora, si usted no me cree que la transformación pasa por amor, que este cambio va a pasar en obediencia, en amor, déjeme decirle las palabras que Cristo mismo dijo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. ¿A quién tengo que amar primero? Tengo que tener una relación de amor. Mi amor me va a llevar a obedecerlo. Mi amor me va a llevar a cambiar. Mi amor me va a llevar a que yo deje de estar mirando estupideces en el computador. Mi amor me va a dejar que yo no pase tanto tiempo en el Facebook y pase más tiempo conociéndolo. Mi amor me va a llevar a cambiar. Mi amor me va a hacer que yo venga a la iglesia. No mi mamá, no mi papá. Mi amor a Él, porque si no me va a quedar dormido cada vez que venga. Cada vez que venga a la iglesia me voy a quedar dormido. Entonces, mira al que está durmiendo y diga, despierta tú que duermes. Jesús está diciendo, este es el primero y más importante del mandamiento. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas se basan en esta idea de amor. Por eso yo no le hago daño a mi prójimo, porque actúo en obediencia, en amor. Eso genera cambios en mi vida. De hecho, quiero que entienda esto, mire, y lo voy a poner aquí. Cuando uno ama incondicionalmente, cambia su manera de pensar fácilmente. Y lo hice rimar para que se acuerde. Cuando uno ama incondicionalmente, como Luis Miguel, ¿se acuerda? La incondicional. Cuando uno ama incondicionalmente, cambia su manera de pensar fácilmente. Me va a ser mucho más fácil cambiar cuando hay un amor incondicional a mi prójimo, a Dios. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Serías capaz de ir a esa persona que tiene una ofensa y decirle, hey, perdón? Pero cuando uno actúa en amor, el ir y decir, hey, perdón, es súper fácil. Pero hoy día me es difícil porque no hay un amor incondicional. De hecho, otra idea, generalmente tenemos excusas para cambiar porque nos amamos más a nosotros mismos. Tenemos excusas para cambiar porque yo soy importante, porque ir a la fiesta es más importante. Porque el tener una vida promiscua es más importante, satisfacer mi carne es más importante. Tener una casa bonita y grande es más importante. Es más importante tener el auto del año que tener una relación con Dios. Es más importante tener 60, 100, 200 likes en mi foto que venir a la iglesia, que tener una relación con Dios, que relacionarme con mi hermano. Es más importante. Aquí hay otra idea. Mientras más no seamos capaces de actuar en amor, nuestra transformación será algo demasiado difícil.
Cuando no queramos actuar en amor, cuando todo esté basado en mi propio esfuerzo, cuando de algún modo mi relación con Dios esté súper mala, me va a ser súper difícil. Me va a ser súper difícil. Me va a ser súper difícil cambiar mi relación en mi hogar. Me va a ser súper difícil cambiar estos comportamientos que llevo. Me va a ser súper difícil. De hecho, y aquí hay otra idea, mi amor hacia Dios crea un ambiente de cambio en mí. Y esta es la primera parte que quiero invitarlo a hacer en toda esta serie que hemos estado hablando de transformación, que tiene que ver con tu amor hacia Dios. Con tu amor hacia Dios. Porque mi amor hacia a Dios va a crear un ambiente de transformación. Cuando yo en verdad lo quiero buscar, cuando yo en verdad tengo la intención de decir, Señor, quiero más de ti. Que no sea una simple canción, que no sea una simple frase, sino que en verdad es un modo de vida. Yo quiero más de ti. Yo no le tengo que exigir a nadie que lo ame, si esto es algo personal. De hecho, no le tengo que ni siquiera mostrar a mis hijos, o sea, exigirles a mis hijos, sino que tengo que mostrarles en mí lo que está pasando en mí. Por eso algo que deberíamos preguntarnos es esto: ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi vida con Dios? Porque de hecho, si yo tengo problemas, y aquí está, si yo tengo problemas en mi relación con Dios, inevitablemente tendré problemas para cambiar. Si yo tengo problemas en mi relación con Dios, voy a tener problemas para cambiar. Y lo voy a dejar con esta frase ahí en la pantalla. La obediencia es el camino. Quiero que entienda esto. La obediencia es el camino directo a la transformación. Pero debe ser en amor. Esa obediencia debe ser en amor. Esto es algo que me pregunto. ¿Qué pasaría si en verdad pongo más tiempo en mi relación con Dios? Padres que están aquí, quiero decirles esto: que su hijo esté obligado aquí no lo va a cambiar. No lo va a cambiar. Hay algo que usted tiene que hacer y es personal. Orar por él, orar por ella. Si tu esposo no está aquí, ora por él. Si tu esposa no está aquí, ora por ella. Pero no es que, hey, tienes que estar, no, si esto no es una relación de obligación, sino vámonos y hagámonos musulmanes, ahí estamos todos obligados, vámonos a una religión que nos obligue. ¿Ya? Tenemos que basar todo en amor. Ahora, si tú tienes un conflicto con la religión, déjame hacerte esta pregunta. Mira, ¿qué pasaría si dedicas un poco de tiempo a conocer a Dios? ¿Qué pasaría si dedicas un poco de tiempo a conocer a Dios? Y no de una manera tratando de probarlo, sino de verdad quiero conocerte. De verdad quiero conocerte. Por lo mismo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, pasan más tiempo orando? Empieza a dedicar un tiempo en oración. Un tiempo que sea personal, no el desayuno. ¿Ya? Un tiempo que sea personal. O qué pasaría si, por ejemplo, empiezas a leer un poco más de Él y conocerlo. Si te empiezas a instruir y a crear esta relación. ¿Qué pasaría si empiezo a pasar más tiempo? Porque aquí estamos 1 hora y media, ¿ok? Generalmente. Si empiezo a pasar más tiempo con gente como esta. Y me voy a dar cuenta que Dios se va a manifestar en esas personas.
Me voy a dar cuenta que Dios se empieza a mostrar en ellos, en mí. Y si hay cosas que me molestan de esa persona, adivine qué, hay cosas que tengo que cambiar. Dios se está manifestando, me está mostrando. ¿Qué pasaría si empiezo a venir el día miércoles y dejo de poner la excusa a un lado? No es que el trabajo, no es que mi hijo, no es que estoy muy cansado. No. Señor, voy a venir el día miércoles. Y no porque el día miércoles te va a salvar, o no porque el día miércoles sino porque quiero conocerte más. Quiero tener una relación de amor contigo. Porque cuando tengo una relación de amor, hay cambios. Hay transformación en mi manera de pensar. ¿Qué pasaría? Ahora, si quieres seguir con dificultades en tu relación con Dios, si quieres seguir pensando de la manera que piensas que Dios no existe, no hagas nada de lo que te estoy diciendo. Dios no existe. Lamentablemente, te vamos a mirar desde arriba y decir, hey, te dije que existía, tontorrón. Allá te vaya a estar quemando, ay, ¿por qué? ¿Por qué no escuché? Y quiero decirle esto, yo sé que la idea del infierno es una idea que a nadie le gusta escuchar, pero es real. Y si usted no me cree, no crea, si no se va a ir a ningún lado. No me crea que no hay infierno. Por último, crea, porque por si es que hay, por si acaso. Cierra sus ojos. Señor Jesús, te necesitamos. Y hay algo, Padre, que quiero que pueda quedar en nuestros corazones, y es el hecho de que necesitamos que nuestra relación contigo mejore. No queremos seguir reglas, Señor, sino que queremos seguirte en amor. Porque nuestro amor por ti, Señor, nos va a llevar a seguir cualquier regla que haya. Porque queremos más de ti. Queremos, Señor, no solamente tener una experiencia contigo, Señor, en amor, y que nuestra manera de pensar se transforme, sino que queremos que esta manera de vida pueda tocar y transformar a otros, Señor. Por lo mismo, te ruego que nos ayudes. Mientras todos los ojos están cerrados, y a la gente que nos ve y a los que están aquí, quiero decirte que la oportunidad no es cuando estés más mal, la oportunidad no es en una hora más, la oportunidad es hoy día. Puede que al salir de este lugar tu vida dé un vuelco que jamás imaginaste y pierdas la oportunidad. Por eso quiero invitarte a tomar una decisión por Cristo, a hacerlo el Señor y Rey de tu vida. Quiero invitarte a que le digas, Señor, toma el control de mi corazón. Hazte el Señor de mi vida. Si tú jamás le has dicho al Señor que tome el control de tu vida, o has vivido una vida lejos de Dios, una vida que no es real, y hoy día el Señor te está hablando tal cual como le habló a Saulo, y quieres decir, Señor, yo quiero seguirte, quiero hacerte el Señor de mi vida, levanta tu mano ahora ya. Hay alguien aquí, veo tu mano, veo sus manos ahí atrás, veo tu mano ahí atrás, veo tu mano aquí, veo tu mano, veo sus manos, veo su mano ahí atrás, veo tu mano. A la gente que nos ve, ahí donde están, quiero que hagan esta oración y digan, Señor Jesús, perdóname, te necesito, toma el control de mi vida. Reconozco que tú eres el Señor y Rey. Reconozco que moriste y resucitaste y que ahora vives y reinas. Perdona las cosas malas que he hecho, Señor. Quiero comenzar una vida en ti. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Demos un aplauso a los que hoy día tomaron una decisión por Cristo.